Último video de esta unidad. Vamos a hablar de una enfermedad que es bien compleja hacer diagnóstico porque el gato es el hospedero definitivo de Toxoplasma gondii. Los otros mamíferos y el perro son accidentales, es decir, que el perro se tomó un agua donde habían taquizoitos de Toxoplasma gondii o se comió la materia fecal del gato, es accidental. No tiene por qué estar allí ese parásito, pero sí se puede infectar. Es poco frecuente, pero sí se puede llegar a suceder. En felinos hay un problema porque en felinos solamente el 1% se llega a enfermar de los portadores sanos, que son los gatos outdoor, los gatos que están afuera. Es decir, más o menos un 50% de los gatos de toda la comunidad pues van a tener contacto con estos taquizoitos que los tiene el ratón. El gato se tiene que comer el ratón para poder completar su ciclo biológico, más no enfermarse. Solo el 1% de los gatos son los enfermos de Toxoplasma gondii. De ese 50% son solamente gatos jóvenes y gatos cachorros. Los gatos adultos no son portadores sanos de Toxoplasma gondii. Entonces, importante para poder hacer el diagnóstico definitivo de esta enfermedad es utilizar las ELISAs y no las ELISAs en conjunto, sino las ELISAs por separado. Incluso para el diagnóstico definitivo y gold estándar de Toxoplasma gondii se utiliza una ELISA tipo IgG de avidez, no es la IgG normal. Se hacen ELISAs en conjunto como IgG, IgA e IgM, lo cual no funciona en felinos, eso funciona es en caninos. En felinos no, porque recordemos que 50% de esos pacientes, solo el 1 va a tener toxoplasma, pero el 1% va a completar el ciclo biológico allí. Esto es supremamente clave para el momento de hacer diagnóstico porque nosotros vamos a emplear anticuerpos. ¿Qué pasa? Estos pacientes que comieron ratones infectados, ¿no? Porque ahora pues no todos los ratones tienen Toxoplasma gondii. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes que comieron ratones y que los ratones tenían toxoplasma van a tener anticuerpos. Tenemos las ELISAs en conjunto, las cuales son, si no estoy mal, se llaman las Basic Check, no estoy seguro, en las cuales se hacen 3 lavados y podemos cuantificar estos anticuerpos de manera en conjunto. No es específica, sirve para los pacientes y para saber si de pronto hubo un contacto con toxoplasma, pero no me hacen un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Citología, bueno, de pronto en los coprológicos podemos encontrar, como es una API compleja, es difícil su identificación por microscopía, porque nosotros podemos llegarlos a confundir con una neospora, con un Cryptosporidium, que están dentro de su mismo grupo. Mucho cuidado. ELISAs indirectas, aquí es donde me voy a centrar. Podemos hacer IgG como tamizaje, no como diagnóstico definitivo. Si queremos hacer definitivo, tenemos que pasar a IgM o IgA, que son las que se encuentran aumentadas en fases agudas. Pero los laboratorios veterinarios no tienen estas por separado, tendrían que mandar a laboratorios humanos. ¿Cuál es el problema de mandar a laboratorios humanos? Que estos kits están validados con anticuerpos de humanos, no se han validado con anticuerpos de ratón, lo cual no estoy seguro si funciona. Tendría que hacer la prueba. Pero es bastante costoso porque tendría que hacer las 3, tanto IgA, IgM e IgG. ¿Cuál es el problema aquí? Que después de que yo tenga IgM positiva, yo tendría que pasar a una IgG de avidez. Es una técnica mucho más especializada. Les voy a dejar un video que tengo en YouTube en cómo interpretar esta IgG de avidez y cómo hacer el diagnóstico definitivo de Toxoplasma gondii. Es un video bastante completo en la que muestra ciclo biológico, está bastante didáctico y sí me gustaría que lo vieran porque hacer diagnóstico de esta enfermedad es bastante complicado. Inmunofluorescencias, al ser un hospedero definitivo y si hubo exposición al ratón, pues pierde especificidad. Es decir, esos títulos que yo estoy obteniendo por inmunofluorescencia es probable que no me funcionen. PCR tiempo real sonda. Bueno, recordemos que existe la fase de bradizoito y taquizoito, que se las muestro el ciclo biológico en el video de YouTube. En estas fases de taquizoito son las fases activas de la enfermedad, en la que nosotros podemos detectar tanto en sangre como en materia fecal los taquizoitos de Toxoplasma gondii. Pero también tenemos la fase de bradizoito, que es la fase crónica, la fase en que se enquista, la fase en que se forman esas rosetas cerebrales. En ese momento, nosotros tenemos que acudir hasta el tejido para poder hacer la prueba molecular. No podemos hacerla en sangre. Es muy probable que dé negativa en sangre, siendo el paciente positivo en tejido.
¿Cuál es el problema? Que muchas veces no podemos llegar a tejido cerebral para nosotros tomar esas muestras y tenemos que recurrir a los anticuerpos. Por eso es que son gold estándar para hacer diagnóstico de toxoplasma, solo que hay que saberlo hacer, sobre todo en felinos, que es el tema de esta unidad. Entonces, para identificar fase de bradizoito, entonces infección latente, positivo en tejido, pero el CT es mayor a 30. Son pocos los taquizoitos porque no todas las células están llenas de bradizoitos. Y en la fase de taquizoito nosotros vamos a encontrar CTs menores a 30, pero también si lo encontramos en sangre, incluso siendo el CT mayor a 30, vamos a decir que es una infección activa. El monitoreo se realiza en el mismo tejido donde se obtuvo el primer PCR positivo, tiempo real, sonda. Súper importante que aprendamos a interpretar estos títulos de anticuerpos. Como se pueden dar cuenta, tenemos que evidenciar estas cero conversiones, lo cual hace que haya pues doble gasto porque tengo que hacer 2 inmunofluorescencia, 2 de 2 ELISAs, tiene que ser cuantitativa y tenemos que hacer la cero conversión. Tengo que encontrar 4 veces el valor inicial de la primera. Esto es supremamente clave para nosotros poder llegar a hacer diagnóstico de esto. Fíjese aquí, altamente positivo, incluso con IgG, con títulos mayor a 1 en 1000, pero yo tengo que pasar a la prueba confirmatoria. Acuérdense, esto es diagnóstico definitivo si hago la IgG de avidez. Si yo hago la IgG normal, no me sirve para diagnóstico definitivo. Y tengo que pasar a la IgM. Si me da positivo, pues es una infección activa. Y si me da negativo, simplemente fue un falso negativo de la IgG. Nos vemos en la unidad número 6.